Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la palabra de Dios. El día de hoy damos una bienvenida muy especial a nuestro compañero Denis Mercedes, quien nos acompaña como siempre en los comentarios a estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido Pastor Lizardo, y saludos a nuestros amigos que nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, como de costumbre, permítame decirle qué día es hoy. Hoy es jueves 17 de diciembre. Estamos próximo a finalizar la lección número 12. ¿Qué le parece, amigos oyentes? Finalizando la lección número 12, a ley de una lección más para finalizar el trimestre. ¡Wow! Poderoso. Pastor Lizardo, hoy vamos a ser bendecidos con la lección bajo el título Un tiempo para la comunidad. Un tiempo para la comunidad. Y antes de comenzar a estudiar la palabra, permítame invitar la presencia del Espíritu Santo para que esté con nosotros, Pastor Lizardo. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la linda oportunidad que nos das de poder llegar al día jueves de la lección número 12. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos enseñe a sacar tiempo para la comunidad en el día de hoy. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, hoy estaremos abordando el tópico titulado Un tiempo para la comunidad. Jesús les dio el ejemplo a sus discípulos cuando asistía semanalmente a la sinagoga, es decir, a la iglesia. Lucas 4:16 dice que Jesús, como acostumbraba, entró a la sinagoga y se levantó a leer. La palabra de Dios, amigos oyentes, establece que el día que Jesús iba a la iglesia era el día del sábado, que era el día de reposo, obviamente. Aquí vemos un ejemplo muy especial de Cristo. En una ocasión Jesús dijo: ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Si alguna religión, si algún cristiano quiere seguir el ejemplo de Cristo, pues debería asistir a la iglesia en el día de reposo, el día del sábado, porque así Jesús lo hacía. También lo hacían los discípulos, incluso después de la muerte y resurrección de Cristo. El libro de Hechos, capítulo 17, verso 2, y Hechos 18:4 declara que Pablo asistía a la sinagoga, asistía a la iglesia en el día del sábado. Pastor Denis y amigos oyentes, hay algunos cristianos que confundidos entienden que el sábado solo era para los judíos y que se clavó en la cruz del Calvario con la muerte de Cristo, y que después que Jesús murió, de ahí en adelante jamás se volvió a guardar el sábado. Y no fue así. Después de la muerte de Cristo, tal y como decía anteriormente, los discípulos continuaron guardando el sábado. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 dice que Juan recibió visión en el día del Señor. Es decir, Dios tiene un día, y en ese día espiritual donde Juan estaba conectado con el cielo, en ese momento Juan recibe visión en el día del sábado. De manera que, Pastor Denis y amigos oyentes, desde el principio hasta el final, el sábado siempre se va a observar. De hecho, Isaías capítulo 66, versículo 23 dice que de mes en mes y de sábado en sábado, en la tierra nueva, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. ¿Te das cuenta lo importante de esto? Por eso debemos hablar de esto, aprender de esto, porque si hemos de guardar el sábado en la tierra nueva, debemos aprender a guardarlo aquí en la tierra. Cuando los primeros discípulos iban a la sinagoga, este lugar se convirtió en uno de los primeros lugares para que los discípulos hicieran preguntas relacionadas con la resurrección, y el sábado brindaba una oportunidad clave para que la comunidad se reuniera y aprendiera. Ciertamente, Pastor Denis y amigos oyentes, Jesús era el Mesías hebreo,
el Mesías predicho en el Antiguo Testamento del que leían en la sinagoga cada sábado. Esto nos motiva a preguntarnos, ¿qué mejor lugar para que los creyentes promovieran a Jesús que en la sinagoga? Especialmente cuando testificaban ante los judíos y otros que temían a Dios. Pastor Denis, vamos a entrar en contacto con la palabra de Dios. Vamos a leer algunos pasajes del libro de Hechos, capítulo 13, verso 14, y otros textos que aparecen acá. Vamos a ver en estos pasajes qué nos dicen estos sobre los seguidores de Jesús como testigos en ámbitos públicos. Pastor Denis, si fuese tan amable, por favor, ayúdenos en la lectura de estos textos. Como no, Pastor Lizardo, vamos a visitar ese maravilloso libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a ver esos testigos de Jesús. En esta ocasión, Pastor, como siempre, estamos dejando tareas a nuestros amigos oyentes y esperamos que hayan realizado la tarea del día de ayer, la lectura que habíamos dejado allí. Hoy quiero dejarle una tarea más. Vamos a dejarle a Hechos 13, los versículos 14 al 45. Esa es la tarea para que pueda participar también y retroalimentarse durante el día. Yo aquí leeré el capítulo 16, los versículos 13 y 14, y el capítulo 17, los versículos 1 al 5, y también el 18, versículo 4. Dice la santa palabra de Dios en Hechos 16, los versos 13 al 14. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Leemos ahora en el capítulo 17, los versos 1 al 5. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Y por último, leemos el 18, versículo 4. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Muchísimas gracias, pastor. En estos pasajes que usted acaba de leer, notamos que el testimonio de los apóstoles se basaba en la experiencia personal y en las Escrituras. Pablo se explayó en la historia de Israel, comenzando con nuestros padres, según decía el capítulo 13, versículo 17 del libro de Hechos. Ahora bien, Pablo continúa su discurso hablando de la vida de Israel en Egipto y siguió su historia desde el establecimiento en la tierra prometida hasta los jueces, los reyes y David. Y de allí Pablo hace una transición perfecta hasta Jesús. Poderoso eso, Pastor Lizardo. Qué combinación, el testimonio, la Biblia, el debate. Amigos oyentes, yo no sé cuántos de ustedes han salido a compartir sus testimonios con otros, con amigos, con vecinos, o a debatir la verdad bíblica, la verdad presente, de modo tal que la gente se convirtiera como lo hicieron estos testigos, estos apóstoles, de manera extraordinaria. Pastor Lizardo, yo debo declarar que la Iglesia Adventista del Séptimo Día también tiene una larga historia de
propiciar el testimonio y la exposición de las Escrituras mediante la predicación y la enseñanza. Claro que sí, Pastor Lizardo, la combinación de la escuela sabática con el culto de adoración, que es la predicación, ¿verdad?, donde uno abre la palabra, y otras reuniones sabáticas, como las reuniones de los jóvenes, que en algunos lugares se reúnen los sábados en la tarde. Ya aquí lo están haciendo en República Dominicana también por el asunto de los toques de queda, y la costumbre también de testificar en otros cultos, en los grupos pequeños y demás. Esto, con la combinación de la escuela sabática, nos da una enseñanza sólida para la gloria de Dios. Esto nos educa de una manera formal para la adoración adventista del séptimo día. Estas cosas deben ir complementándose con otras formas de aprendizaje, pero el sábado en la iglesia adventista nos sirve para testificar y para ser educados en la misión y ser un verdadero testigo para la gloria de Dios. Amigo oyente, si usted lo está haciendo también, déjenos saber eso en la caja de comentarios, cómo los sábados lo están educando en su iglesia, y también les sirven para testificar en diferentes lugares, como lo hacían los testigos en la antigüedad. Pastor Denis y amigos oyentes, en esta parte final del estudio de hoy, también resaltamos que en el sábado deben ser atendidas las necesidades de la humanidad doliente. El sábado debería ser utilizado para darle asistencia a las personas que sufren, o algún envejeciente o alguien que esté enfermo. El sábado es un día propicio para hacerle el bien a esas personas. La Biblia dice que Cristo Jesús en el día del sábado sanó a mucha gente, porque la obra que Cristo hacía al sanar a los enfermos estaba en perfecta armonía con la ley de Dios, y esto honraba el sábado. Sin tiempo para más, hemos llegado a la parte final del estudio para hoy, titulado Un tiempo para la comunidad. Te invitamos para mañana, donde vamos a tener el repaso general de esta lección número 12, titulada El sábado, cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. Te invito al cierre para que hablemos con Dios en oración. Dios y Padre, gracias por tu palabra, gracias porque cada día más aprendemos acerca de este santo día, de este día de sábado. Hemos aprendido el día de hoy que el sábado fue hecho para nosotros y que debemos aprovechar y hacerle el bien a las personas en el día del sábado. Dirige cada familia oyente, fortalece nuestra fe, oh Señor, y ayúdanos a caminar hacia adelante con Cristo como estandarte al reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén.